que lo mismo, tú ibas a salir a un lugar que te llamaba, te quemaba el móvil, te pedía ubicación donde tú estabas, cuando ibas a salir te decía que no te podías poner ese tipo de ropa. Yo me sentía mal con él, yo me sentía muy mal, yo me sentía agotada mentalmente, yo me sentía maltratada porque me exigía cosas que yo no quería darle. Lo que yo no sabía en ese momento es que detrás de su atención, sus detalles, sus palabras bonitas que para mí eran algo completamente nuevo, que detrás de todo eso había una dinámica que yo no entendía. Las conductas violentas, ya sean psicológicas, físicas, sexuales o las digitales que también hablábamos, generan efectos negativos que van a trascender la relación misma y que van a tener un impacto incluso en el desarrollo personológico de estas y estos adolescentes. El noviazgo suele imaginarse como la etapa más romántica de la vida: flores, poemas, promesas de amor eterno. Pero detrás de esa imagen idealizada, muchas veces se esconden conductas de control, celos y prohibiciones que, aunque parecen inofensivas o incluso se justifican como pruebas de cariño, son en realidad señales tempranas de violencia. Estás en Alcemos la Voz y estaremos hablando de cómo esas primeras manifestaciones tan comunes en las relaciones juveniles pueden marcar la vida de adolescentes y jóvenes y por qué es vital reconocerlas y detenerlas a tiempo. Yo soy Lisandra Fariñas y como cada día 25 te invito a reconocer, prevenir y tomar acción contra las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. El noviazgo es también una etapa de descubrimientos. Se aprende a compartir espacios, a tomar decisiones en pareja y a construir proyectos en común. Pero en medio de esas experiencias persisten desigualdades que muchas veces colocan a las muchachas en desventaja frente a sus parejas. No son hechos aislados. Investigaciones recientes advierten que creencias, mitos y normas sociales muy arraigadas entre adolescentes y jóvenes en Cuba y la región siguen justificando la violencia machista. El informe Rompiendo Moldes, realizado por Oxfam y Claxo en 2017 y que incluyó más de 1,000 encuestas a jóvenes de 15 a 25 años en Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, reveló que 6 de cada 10 muchachos de entre 15 y 19 años creen que los celos son una prueba de amor. De acuerdo con el estudio, el 75% de los hombres cubanos considera normal lanzar piropos en la calle. También mostró que muchas muchachas asumen como naturales conductas de control, prohibiciones o incluso insultos en sus relaciones. Cuba se incluye en el grupo de países con porcentajes más altos de esas creencias entre mujeres y hombres de 15 a 19 años. Estos imaginarios refuerzan la idea de que el amor debe vivirse en sacrificio, aguante y sometimiento, cuando en realidad perpetúan relaciones desiguales y violentas. Para entender mejor cómo se expresan estas dinámicas en el noviazgo adolescente y juvenil, conversamos con la psicóloga Isachi Peña Pino, profesora de la Universidad de La Habana, quien nos comparte qué formas de violencia de género son más frecuentes en estas relaciones, a qué edad suelen comenzar a manifestarse y qué factores familiares y sociales pueden propiciarlas. En las relaciones de noviazgo entre adolescentes y jóvenes, las manifestaciones de la violencia de género suelen ser las mismas que se dan en otras edades, pero con las particularidades de esta. Digo las mismas porque en su mayoría las que tienen lugar son la violencia psicológica y la emocional, que son también las más frecuentes en otras edades, seguida de la violencia física y la sexual, pero en menor medida. La violencia psicológica en estas edades abarca sobre todo comportamientos como el control, las amenazas, las humillaciones, la manipulación, los celos.
suelen ser las más prevalentes en este grupo y se manifiestan de manera continua desde edades tempranas de la adolescencia, sobre todo a los 12, 13 años, que es cuando también coincide también con el inicio de las relaciones sexuales en nuestros adolescentes en nuestro país. En cuanto a la violencia física, se observa que hay como un ascenso en la curva que va a eso de los 16, 17 años alrededor. Sin embargo, esto después, a medida de que va madurando, que llegan a la juventud, desciende esta curva de la violencia ya cuando comprenden y van reconociendo las consecuencias negativas que tiene esto para sus relaciones y para su vida en sentido general. Lamentablemente las mujeres son las que se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad en estas situaciones, especialmente porque en algunas zonas de nuestro país las relaciones entre adolescentes se establecen con hombres mayores de edad, o sea que no se encuentran entre las edades comprendidas entre la adolescencia o la juventud, y esto por supuesto es un factor de riesgo grande y que las pone en situación posible de violencia de género. Cuando pienso en mi primera relación, recuerdo una persona muy diferente a la mujer que soy hoy, obviamente. Tendría unos 14 años. Estaba muy niña, muy ingenua, con muchas ganas de vivir experiencias estremecedoras. Conocí a una persona que era unos 6, 7 años mayor que yo. Y en ese momento creí que era pues un privilegio que alguien como él se fijara en mí como para tener una relación. Lo que yo no sabía en ese momento es que detrás de su atención, sus detalles, sus palabras bonitas que para mí eran algo completamente nuevo, que detrás de todo eso había una dinámica que yo no entendía. Él era obsesivo, controlador, manipulador, pero yo en mi inocencia y con mi falta de experiencia, pues obviamente no vi ninguna de esas red flags, como le llaman ahora en ese momento. Por supuesto que existen mitos y normalizaciones sociales porque son los que refuerzan y encubren, perpetúan estas diferentes formas de violencia que se dan también en las relaciones de noviazgo, en la adolescencia y la juventud. Tanto a nivel internacional como en Cuba, los más comunes está, por ejemplo, la creencia de que la violencia en la pareja es un asunto privado o familiar, por lo tanto no debe haber una intervención por parte de terceros. Esto favorece la invisibilización del problema, por ejemplo, a través de expresiones como entre marido y mujer nadie se debe meter, que reflejan una aceptación social de esto, minimizando la gravedad de estas violencias y, por supuesto, legitimando su perpetuación. También, otro mito, la violencia ocurre porque la víctima lo provoca. Frases más coloquiales serían ella está ahí porque le gusta, o este tipo de comentarios absurdos que a veces escuchamos, pero que lamentablemente lo que hacen es culpar a la persona que se encuentra en esta situación de violencia y sugiriendo que estas actitudes o comportamientos de ellas son las que desatan esta agresión de la otra persona. El amor todo lo puede es uno de los mitos del amor romántico que está más presente. Esta creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluida la violencia o el maltrato, y que esto lleva muchas veces a las personas a tolerar estas conductas abusivas o manipuladoras con la esperanza de que la pareja cambiará y que, bueno, el amor que se tienen va a solucionar todo. Es una aceptación del dolor emocional, de las humillaciones, incluso de las agresiones, como parte del proceso amoroso, como si eso fuera natural en el proceso amoroso, y así entonces legitimamos la violencia psicológica y física como parte entonces de las relaciones de pareja. Y con el tiempo me encontré atrapada en una relación donde
evidentemente existieron distintos tipos de violencia, emocional, psicológica, verbal e incluso violencia física, ya en un punto final. Pero en ese entonces pues yo no tenía elementos suficientes como para notarlo, como para nombrarlo. Para identificar cuando una persona se encuentra en una situación de violencia o está propenso a eso, está en un ambiente hostil que puede provocar eso, pues lo podemos empezar a observar a través del aislamiento social. Muchos adolescentes que se encuentran en estas situaciones van alejándose progresivamente de sus amistades, de sus familiares, de las principales redes con las que ha existido, y se mantiene casi exclusivamente con su pareja, que esto puede ser una señal de control y manipulación. Suele ser uno de los primeros indicios que se da en relaciones abusivas, donde la persona violenta aísla a la otra persona para que tenga menos redes de apoyo a las que acudir o acceder. También se pueden observar otros cambios de humor repentinos o irritabilidad, reacciones explosivas, sobre todo al ser cuestionado por su relación de pareja o por comportamientos de esta. Hay otras que son más visibles, como las marcas o lesiones físicas, que suelen ser a veces encubiertas con ropa o con otras justificaciones. También manifestaciones de baja autoestima, humillaciones, desvalorización verbal constante por parte de la pareja, que puede ser vista tal cual por las principales redes de apoyo de las personas cercanas, pero hay manifestaciones de baja autoestima, de inseguridad, que pueden apreciarse también cuando la persona está en solitario. Y otras conductas, como por ejemplo el control excesivo de redes sociales o del teléfono por parte de la pareja, que incluye el acceso a contraseñas, la vigilancia constante o la prohibición del uso de algunas de estas redes sociales o del teléfono móvil. Y los celos extremos y la posesividad, que van a estar transversalizando la mayoría de estas situaciones. Creo que de las principales causas por las que un adolescente joven puede caer sin darse cuenta en esa relación con manipulación o con control o con violencia emocional, en gran medida puede ser, porque así creo que lo sentí yo, esa búsqueda de la validación, de sentirte aceptada, de sentirte especial, que puede hacer que interpretes la intensidad como amor y que confundas un poco el control con la protección y que tengas una idea distorsionada del amor. La falta de educación emocional y sexual también era un tema importante, que también formaba parte del por qué, ¿no? Que no se nos enseña a identificar la manipulación o el control o la dependencia emocional, y sin esas herramientas pues es muy fácil caer en relaciones donde lo que sentimos se confunde con lo que necesitamos. Es innegable que la cultura machista y la normalización de la violencia es un método para resolver conflictos y que contribuye a perpetuar estas conductas. Los roles de género tradicionales que se asignan a las mujeres, por ejemplo, la subordinación a los hombres y la dominación por parte de ellos, el control, fomentan relaciones desiguales y violentas. Existen también factores familiares como las situaciones de violencia que se pueden dar en las propias familias, peleas constantes entre padres o adultos del hogar, que entonces van a servir como referencia para estos adolescentes y que incrementa significativamente el riesgo de ser víctimas o agresores en sus relaciones, o sea, van a ser reproductores de esta misma violencia que están viendo en su entorno familiar. También en la familia, la falta de comunicación o los diferentes estilos de crianza que pueden ser permisivos o coercitivos,
la ausencia de modelos afectivos saludables para estos adolescentes van entonces a generar o pueden generar un entorno propicio para estas conductas. Hay otros factores que tal vez sean como menos visibles, pero no por ello ausentes. Tiene que ver con factores económicos y educativos. Por ejemplo, ante una precariedad económica hay muchas personas que son víctimas de violencia y que continúan en esa relación por problemas económicos en su casa o por obligaciones de este contexto que las hace que no tengan a otro lugar a donde ir o acudir. Tal como alertaba la especialista, en el análisis de la violencia en el noviazgo es importante visibilizar el hecho de que muchos adolescentes y jóvenes permanecen en relaciones dañinas porque no encuentran alternativas de apoyo o sienten que dependen materialmente de su pareja. En este terreno se legitiman los vínculos entre muchachas jóvenes y hombres mayores, vistos socialmente como algo aceptable, pero que esconden profundas desigualdades de poder. Cuando la diferencia de edad se combina con la dependencia económica, se crean condiciones de vulnerabilidad que pueden traducirse en violencia y en consecuencias graves para la vida de las adolescentes, como los embarazos tempranos o la renuncia a sus proyectos de desarrollo personal. ¿Tú sentías que sí, que eso era algo normal, que eso era algo de él, que eso él lo hacía hasta en su casa, que eso era por su educación, que era él así? Que lo mismo, tú ibas a salir a un lugar, que te llamaba, te quemaba el móvil, te pedía ubicación donde tú estabas, cuando ibas a salir te decía que no te podías poner ese tipo de ropa, inclusive casi podía llegar a maltratarme, literal, y ese tipo de cosas. Con el acceso que tienen nuestros adolescentes y jóvenes a las tecnologías, a las redes sociales, ahora muchos de estos comportamientos violentos se han trasladado y adaptado al entorno digital. Principalmente encontramos el control excesivo en las redes sociales o el acceso a las redes sociales, como exigir contraseñas, vigilar mensajes, contactos, el acoso también a través de llamadas o mensajes reiterados, o mandar la ubicación en tiempo real para ver dónde se encuentra la persona. También otras muestras de ciberviolencia como la difusión no consentida de fotos o videos íntimos, la humillación pública por medio de comentarios o publicaciones ofensivas. Estas conductas van a estar impactando negativamente en la salud mental de las personas que se encuentran en esta situación, generando ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, inseguridades. Hay otros, por ejemplo, estudios que muestran que la violencia online y también la offline suelen coexistir en estas relaciones de noviazgos. Entonces, la tecnología va a facilitar estas conductas, dado el acceso constante y la posibilidad de ejercer control y agresión las 24 horas, aún sin estar cerca de la persona. Además, en las redes sociales, nuestros adolescentes y jóvenes tienen acceso a contenido de los llamados influencers que reproducen y refuerzan comportamientos y creencias que perpetúan la violencia de género en las relaciones de noviazgo. Precisamente algunos de estos patrones, por ejemplo, son la promoción de masculinidades tóxicas, como estereotipos machistas más tradicionales que justifican el control o la dominación, la agresión hacia las parejas como parte de la identidad masculina y que alimenta la normalización del abuso y la dominación en las relaciones afectivas. Y por supuesto, todo esto son conductas de riesgo que se están difundiendo en redes sociales, que ponen en riesgo precisamente a nuestros adolescentes tras la normalización y banalización, por ejemplo, de conductas como el sexting sin consentimiento, la presión para compartir imágenes íntimas, o minimizan la importancia del consentimiento y la autonomía personal en las relaciones de pareja en el ámbito digital. Propuestas a vos. Hoy queremos recomendarte un recurso práctico en línea de ONU Mujeres, titulado Cómo hablar de igualdad de género y estereotipos a las niñas y los niños. Disponible también en la web de Repsenlac Cuba, en la pestaña Archivos, en la sección Recursos.
Este documento ofrece consejos, herramientas y ejemplos tomados de la vida real para mantener conversaciones apropiadas a cada edad, ya sea en el hogar, en las aulas o en las comunidades. Las investigaciones muestran que los estereotipos de género comienzan a absorberse desde los 3 años. A los 10, los niños tienen mayor probabilidad de verse a sí mismos como líderes, mientras que las niñas internalizan limitaciones sobre sus capacidades. Un estudio reveló que 6 de cada 10 niños creían que por naturaleza a los niños se les da mejor el deporte que a las niñas. Y, a los 14 años, la tasa de abandono de la actividad deportiva entre las niñas duplica a la de los niños. Estas creencias influyen en las decisiones, los sueños y las expectativas de niñas y niños. Desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad, hasta los juguetes, cuentos y roles adultos que observan, todo contribuye a lo que perciben como normal para cada género. Por eso, la guía de ONU Mujeres propone estrategias sencillas y efectivas. Analizar libros y películas para identificar estereotipos de género y cuestionarlos juntos. Cuidar las palabras, usando lenguaje inclusivo, que empodere y refuerce la confianza y no los límites. Repartir las tareas domésticas, predicando con el ejemplo y mostrando que todas las responsabilidades son compartidas. Presentar modelos reales que desafíen estereotipos, desde activistas hasta deportistas, y que inspiren igualdad y liderazgo. Hablar sobre seguridad y respeto en Internet, ayudando a interpretar críticamente mensajes discriminatorios o violentos. Elogiar el papel de las niñas y mujeres en el deporte, fomentando su participación y autoestima. Con estas herramientas podemos ayudar a niñas y niños a crecer conscientes de sus derechos, capacidades y libertades, construyendo relaciones más justas y una sociedad más igualitaria desde la infancia. El enlace a la guía te lo dejamos en la descripción de este podcast. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, el podcast de CENLAC Cuba, desde donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. En esta edición nos adentramos en la etapa del noviazgo durante la adolescencia y la juventud, un periodo clave donde pueden aparecer diversas manifestaciones de violencias machistas, muchas veces sutiles o disfrazadas tras mitos o conductas naturalizadas, pero igual de dañinas que las formas más evidentes de maltrato. La violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes y jóvenes va a tener un impacto muy profundo y multifacético en la salud mental y desarrollo emocional de estas y estos adolescentes. Las conductas violentas, ya sean psicológicas, físicas, sexuales o las digitales que también hablábamos, generan efectos negativos que van a trascender la relación misma y que van a tener un impacto incluso en el desarrollo personológico de estas y estos adolescentes. En términos generales, la violencia afecta notablemente la autoestima, la seguridad de la persona, genera sentimientos de culpa, desvalorización personal, puede provocar trastornos emocionales como ansiedad, depresión, estrés postraumático. Estas dificultades van a estar no solo, como decía, en la pareja, sino también en la formación de la identidad propia del adolescente, dificultando que sea una identidad saludable durante esta etapa del desarrollo que es crucial para las personas. Además, el impacto en la salud mental puede traducirse en el deterioro de la calidad de vida, del bienestar psicológico, puede tener repercusiones en el rendimiento académico, las relaciones familiares y sociales en sentido general. Hablábamos, por ejemplo, del aislamiento social que puede producirse. La capacidad para manejar conflictos de forma sana también va a ser muy baja. Y estos adolescentes y jóvenes que sufren esta violencia pueden desarrollar patrones disfuncionales en sus futuras relaciones afectivas y manifestarse también dificultades para establecer vínculos saludables basados en la confianza, el respeto, la comunicación afectiva, ya que los patrones que van a conocer desde los inicios de sus relaciones de noviazgo, que suelen ser los primeros en la adolescencia, van a ser violentos. Entonces estos patrones se van a instaurar probablemente en el resto de las relaciones afectivas que puedan establecer. Puede aumentar incluso el riesgo de conductas de autolesión
consumo de sustancias y, en casos más lamentables y severos, pensamientos o intentos suicidas. Yo tenía 18 años, él era mayor que yo. Tenía como 20 o 21 años en ese momento. Entonces él había probado cosas ya, él había tenido relaciones íntimas con otras mujeres que yo no había tenido relación con ningún hombre, y por supuesto que él quería tener relaciones conmigo. Y el hecho de tener todos estos tabúes impregnados por mi familia no me dejaban tener relaciones con él. Eso llevó a que tuvimos muchas discusiones entre nosotros, muchas discrepancias, llegando a un punto de violencia, y no violencia física, sino violencia psicológica, chantaje, manipulación. No era un tema ni siquiera de que no podía ser o de que yo no quisiera tenerla, sino era un tema de miedo que tenía hacia mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres me decían que las mujeres que tenían relaciones antes del matrimonio eran mujeres bajas, eran mujeres fáciles, eran mujeres de baja vida, de bajo mundo, que ningún hombre las iba a respetar, que después nadie las iba a querer. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de conductas violentas y relaciones violentas en la adolescencia y la juventud? Pues precisamente con el acompañamiento familiar y la comunicación abierta en la familia. Promover espacios seguros de comunicación, de confianza, donde entonces padres e hijos puedan dialogar y comunicarse abiertamente sobre sus experiencias y preocupaciones respecto a las relaciones, a la educación en las familias sobre señales de alerta y medidas de apoyo ante este tipo de situaciones. Esto va a favorecer una educación en nuestros adolescentes y jóvenes basada en habilidades emocionales y sociales asertivas, enseñar a los adolescentes a manejar emociones, comunicarse asertivamente, resolver conflictos de manera pacífica, reconocer comportamientos abusivos y cómo salir de ellos. Además, por supuesto, la escuela debe estar involucrada en esto con programas educativos que aborden estos temas, por supuesto desde una perspectiva de género, que han demostrado ser efectivos para reducir actitudes violentas y fomentar relaciones saludables. También fomentar la autoestima y la autonomía en nuestros adolescentes, trabajar con ellos para que desarrollen esta autoimagen positiva, identifiquen por supuesto sus derechos y sean capaces de establecer límites claros en sus relaciones afectivas. Y entonces esa idiosincrasia que me iban creando, esas creencias, mejor dicho, que me iban creando, uno se las iba creyendo y entonces te impedían una mejor relación con tu pareja. Por supuesto, esa relación, ese primer noviazgo que tuve, se acabó en un periodo corto de tiempo debido a eso. Primero, porque yo tenía miedo a mis padres, a la reacción de mis padres cuando yo les dijera que había tenido relaciones sexuales con mi novio. Y segundo, porque yo me sentía mal con él, yo me sentía muy mal, yo me sentía agotada mentalmente, yo me sentía maltratada, porque él me exigía cosas que yo no quería darle. Frente a la violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes y jóvenes, son las redes de apoyo y las personas cercanas quienes juegan un papel crucial. Familia, amistades, docentes y profesionales de la salud pueden ofrecer orientación, acompañamiento y contención, contribuyendo a prevenir situaciones de maltrato y a proteger la integridad de quienes lo sufren. Son las redes principales que deben brindar ayuda inmediata y sostenida, ya que son los que están más cerca de estos adolescentes y pueden identificar con más rapidez este tipo de situaciones. Ofrecer un entorno seguro, afectivo, un lugar de confianza en donde estas personas pueden sentirse escuchadas, respaldadas, acompañadas, va a ser fundamental. Validar la experiencia de la víctima, motivarla a buscar la ayuda profesional, acompañarla en estos procesos, ya sea de denuncia, de recuperación, y es precisamente la familia y los amigos un pilar fundamental para la protección y el empoderamiento de estos adolescentes.
En Cuba, la prevención de las violencias machistas hacia adolescentes y jóvenes cuenta hoy con nuevas herramientas comunicativas y educativas. Entre ellas, se encuentra activa la campaña AIES, Adolescencias Libres de Violencias Machistas, que busca visibilizar los deseos, aspiraciones y derechos de las adolescencias a vivir en relaciones de género equitativas y justas. La propuesta, lanzada el 28 de febrero de este propio año en La Habana, pone el énfasis en la voz de adolescentes, quienes participan activamente en talleres, actividades culturales y estrategias en redes sociales, haciendo posible que sus experiencias y perspectivas se conviertan en motor de cambio social. AIES se inspira y se suma a otras campañas que han abordado la violencia de género entre adolescentes y jóvenes en Cuba. Una de ellas es Evoluciona, desarrollada por el Centro Óscar Arnulfo Romero entre 2018 y 2022, que con el lema El acoso te atrasa visibilizó formas de violencia simbólica y digital, incluyendo el ciberacoso, y buscó transformar imaginarios colectivos sobre el control del cuerpo y las relaciones sociales de las mujeres. Otra iniciativa destacada es Mídete, impulsada por UNICEF, que promueve la educación y crianza respetuosa, la prevención del abuso sexual infantil, el bullying y la violencia en el ámbito digital, y que se construyó de manera participativa con niñas, niños y adolescentes para garantizar que sus voces fueran parte central del proceso. Estas campañas evidencian cómo el trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, medios de comunicación y sobre todo las y los propios adolescentes puede generar conciencia, promover derechos y fomentar espacios de seguridad, autonomía y respeto, tanto en la vida cotidiana como en la virtualidad. AIES, al igual que Evoluciona y Mídete, han sido apuestas por la creatividad, el arte y la comunicación como instrumentos para desafiar imaginarios machistas y fortalecer redes de apoyo que protejan y empoderen a adolescentes y jóvenes frente a la violencia de género. Entonces sí creo que la familia en estos casos debe ser un apoyo, más que un apoyo, un medio de enseñanza, pero debe ser también un medio por el cual nosotros podamos elegir qué hacer o qué no hacer. No que sea una traba para nosotros o que sea un impedimento para hacer lo que uno quiera, sino que sea esa forma de nosotros poder buscar orientación, poder buscar cuál sería la mejor elección y poder escoger por nosotras mismas si queremos o no queremos hacerlo. La familia aquí juega un rol fundamental en el apoyo que te den. El noviazgo debería ser un espacio de libertad y crecimiento, no de control ni dependencia. Las relaciones en la adolescencia y juventud son momentos de conocerse, compartir experiencias y construir autonomía, tanto dentro como fuera de la pareja. Apostemos entonces por vínculos donde cada persona pueda decidir libremente sobre su tiempo, su cuerpo y sus proyectos. Esto es especialmente importante en la juventud, porque estas experiencias moldean relaciones futuras y dejan huellas que pueden acompañarnos toda la vida. Por ello es fundamental reconocer los signos de violencia desde el inicio, apoyarse en redes de contención y fomentar espacios donde adolescentes y jóvenes puedan construir relaciones equitativas, respetuosas y saludables. Solo así estaremos sembrando vínculos que respeten la libertad y la dignidad de cada persona. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.